Cuando analizamos la situación nacional, se puso de relieve que lo que la caracteriza es que vivimos en plena recesión económica. Tenemos caída de Producto Bruto, que esto coincide con una elevadísima inflación y con un alto déficit fiscal. Y entonces estamos asistiendo a una situación muy difícil para las masas populares, porque ahí está el caso de la industria automotriz, que declara 2.000 obreros menos, junto con miles de suspendidos, porque tenemos miles de suspendidos entre Volkswagen, Fiat, Renault, Iveco. Entonces, eso, cuando Cristina dice que las empresas automotrices encanutan automotores para explicar la realidad de que ha caído muy fuertemente la venta de automotores, y junto con eso ha caído la exportación a Brasil, y lo estamos pagando con la situación muy grave para miles de trabajadores automotrices. Pero esta situación se agrava porque se acabó el viento de cola del que aprovechamos durante varios años, porque por primera vez en el mundo capitalista en muchísimos años, los productos de los países oprimidos, de los países dependientes, los productos, las materias primas, aumentaron su precio, mientras no sucedía lo mismo con los productos industriales. Y entonces eso generó lo que se llamó el viento de cola, donde la soja, que en un momento había estado en $100 y pico la tonelada, llegó a valer $500 y pico la tonelada. Y lo mismo pasó con el precio del maíz, que subió mucho, y con el precio de todas las manufacturas y las materias primas. Entonces, nosotros tenemos actualmente 19.000 obreros de la carne desocupados. Son los hijos de la política terrible que ha practicado el gobierno kirchnerista en el campo. Por el otro lado, según la UOCRA, en declaraciones del 6 de agosto, hay 20.000 desocupados de la construcción en el país. Pero según el secretario de la Cámara de la Construcción, desde el 2012 ahora hay 40.000 trabajadores menos en la construcción. Todos sabemos que en un país donde más de la tercera parte, como hoy ha publicado el INDEC, ha anunciado que más de la tercera parte de los trabajadores trabajan negro, sabemos que la construcción es en general uno de los lugares donde el desocupado o mucha gente realiza una changa con la cual puede seguir tirando. Así que este anuncio de 40.000 obreros menos en la construcción en relación al 2012 es un caso grave. También hay provincias, como sucede con San Juan, donde cayó la industria textil. Se cerraron fábricas textiles importantes. Después tenemos situaciones como la de Mendoza, donde la empresa brasileña Vale iba a hacer una inversión muy importante en minería, que esperaba reclutar a 6.000 trabajadores, y de la noche a la mañana levantó el emprendimiento y no lo hace. Así que la situación es difícil. La Cámara de Terminales Automotrices, ADEFA, anunció que la producción de autos cayó un 34,5% en agosto del 2014 en relación a agosto del 2013. Un 34,5% menos. Y allí viene la situación que estamos viendo. Junto con esto, el gobierno no toma ninguna medida efectiva, pese a las cosas que dicen Kicillof y la presidenta sobre que este es un país que se ha industrializado. Es todo al revés. E incluso se acaba de entregar la construcción de Atucha 3 a empresas chinas, que han penetrado profundamente en la Argentina, estas empresas chinas, desde el sur, desde Tierra del Fuego hasta el norte, pasando por el hecho de que son a los que se les ha otorgado, hasta que la agoten, la mina de hierro más rica de Sudamérica, que es la mina de Sierra Grande en Río Negro,
que ya está exportando en forma importante hierro a China. Ustedes saben que todos los productos mineros pagan de renta 3 puntos de lo que declaran como impuesto al Estado argentino. Junto con esto, la situación es muy grave también en el campo. Se han cerrado 7.000 tambos. La lechería ha sufrido un golpe muy duro en estos años. Hay que tener en cuenta que la leche es más cara en Buenos Aires que en Nueva York o en Londres. Desde el 2005 a agosto del 2014, el precio de la leche aumentó 900% aquí en la Argentina. Es decir, que una familia de trabajadores que tiene que comprar 1 kilo de pan por día, tiene 2 chicos, y tiene que comprar, por ejemplo, 2 litros de leche, tiene una situación verdaderamente difícil, porque llama la atención cuando uno va a una panadería a ver un cartelito que dice oferta 20 pesos el kilo de pan, con el precio actual también tan grave de la leche. Esto explica por qué han desaparecido también 50.000 productores ganaderos en la Argentina por la situación de la carne y la situación de los lácteos. 50.000 productores ganaderos. Al mismo tiempo se planteó en el Comité Central que el 4% de los productores de soja hace el 60% del total de la producción. Es decir, 2.400 productores, que representan el 4% de los productores, hace el 60% del total de la producción de soja, mientras que el resto le queda a los pequeños y medianos productores. También hay una gran discusión sobre los desocupados, porque si uno se basa en el INDEC, solamente hay un 16,2% de desocupados en la Argentina, mientras que otras declaraciones dicen de que se pierden 127 empleos por hora. Muchos ya han dejado de buscar trabajo, el trabajo que se consigue es trabajo en negro. El otro día los compañeros nuestros de la localidad de Echeverría, en la zona sur, nos informaban de que ahora se le incorporaron en pocas semanas 150 desocupados más a la organización de la CCC de Echeverría. Es decir, que la situación es muy grave visto desde el punto de vista de los trabajadores. Más del 30% de la población de la Argentina es pobre, y en esto coinciden casi todas las encuestas. La canasta básica en la capital en el primer semestre creció un 22%, el precio. El precio de la canasta básica creció el 22%. El grupo que en el Congreso hace encuesta y sigue la situación económica, plantea que nacionalmente la canasta básica aumentó el 24% en este semestre en el conjunto del país. Así que nosotros tenemos una estimación propia de la canasta básica que hace todos los meses la CCC, que es una canasta básica con lo mínimo, pero no incluye, por ejemplo, vacaciones. Esa canasta básica a nosotros nos da actualmente para una familia de 4 personas, un matrimonio y 2 hijos, nos da 16.500 pesos. Quiere decir que ese salario mínimo que el otro día aprobó la presidenta, que da hasta vergüenza decirlo, tendría que haber sido por lo mínimo de 10.000 pesos. La situación, por lo tanto, es muy grave. En el 2013 había 2.200.000 niños de hasta 5 años que pasaban hambre y morían 5 chicos desnutridos por día en el país. Ni qué hablar de la situación de los jubilados, porque el aumento que el gobierno dio a los jubilados a principio de año para cobrar en agosto verdaderamente llama a la risa, por no decir al llanto, porque es el 11,3, habrán dado un nuevo aumento, y casi la totalidad de los jubilados, más del 75% de los jubilados está cobrando el mínimo, que este mes fue de 2.634 pesos. Es decir, que tenemos una situación económica muy difícil vista desde el punto de vista de las masas trabajadoras. A esto se le agrega el default.
es muy difícil la situación que genera el default para la Argentina, y es muy difícil que con las medidas que ha tomado el gobierno se pueda resolver algo, porque hay que tener en cuenta que fue el gobierno argentino el que eligió los tribunales de Nueva York para el tratamiento, o para que se trataran los problemas que surgían de los canjes de deuda del 2005 y del 2010. Por lo tanto, por esa razón, la Corte Suprema norteamericana intervino, y fue el propio gobierno argentino el que decidió. Es, desde el punto de vista jurídico, que alguien acuda a un tribunal y que el tribunal le falle en contra, y que entonces uno diga, bueno, yo no cumplo la resolución del tribunal, genera una situación legal verdaderamente original, imposible. Pero yo sobre esto quiero decir hacer un agregado. Aquí estamos pagando las consecuencias, dejemos de lado incluso al gobierno de los Kirchner, estamos sufriendo las consecuencias de un logro del capital financiero internacional, porque poco a poco, crisis tras crisis, primero fue la crisis de México, la del tequila, allá por los 80 y pico, después vino la crisis de Brasil, vinieron otras crisis, poco a poco, que permitieron al capital financiero que los tribunales consideraran que las deudas que contraían por las ventas de bonos los gobiernos, es decir, un gobierno contrae un empréstito, emite bonos con ese empréstito, y los tribunales consideraron que esa actividad del Estado es una actividad que corresponde al ámbito privado, es decir, que implica que el Estado renuncia a la inmunidad soberana del Estado y es tratado en la justicia igual que cualquier comerciante, cualquier particular que va a hacer un juicio ante ese tribunal. Hay algún fallo que ha puesto en discusión esto, uno en Perú en 1999, pero en general la mayoría de los tribunales de los países imperialistas consideran a estas deudas como deudas en el ámbito privado. Ya le sucedió a Alfonsín esto, sufrir las consecuencias de esto, porque deudas que había contraído la dictadura fueron a juicio, y cuando Alfonsín quiso utilizar el argumento de la inmunidad soberana, los tribunales lo consideraron actividad comercial y el gobierno de Alfonsín tuvo que pagar estas deudas como cualquier hijo de vecino. Por lo tanto, la situación es muy difícil, porque esa deuda la vamos a tener que pagar nosotros, el pueblo argentino. No es que la va a pagar, la van a pagar los monopolios que reinan soberanos en nuestro país, o los latifundistas que son dueños de lo fundamental de la tierra en la Argentina. Esto en el Central permitió traer a colación lo que había sucedido con la asamblea que el 23 de diciembre del año 2001, con la presidencia de Rodríguez Sá, decretó el no pago de la deuda externa. Porque cuando el gobierno de Kirchner y todos los gobiernos han negociado deuda, en realidad están violando la Constitución. Porque la Constitución argentina, en su artículo 75, inciso 7, plantea de que el tratamiento de los problemas de la deuda pública dependen del Parlamento, deben ser tratados en el Parlamento, no corresponden al Poder Ejecutivo. Aquí, ¿qué sucede? Como ahora con el presupuesto que presenta Kicillof, que llama risa, ha dibujado un presupuesto anoche que cuando se daban las cifras prácticamente daban ganas de reírse. El gobierno en esos presupuestos
por la situación de emergencia, delega en el Poder Ejecutivo facultades que no le corresponden al Poder Ejecutivo. Bajo el gobierno de Rodríguez Sá, el 23 de diciembre del 2001, el Parlamento en pleno, con la presencia de todos sus miembros y estos con aplausos y vivas, salvo algunos pocos porque ahora nos enteramos que Lelita Carrió se quedó sentada, declaró que la deuda externa era una deuda producto de grandes fraudes y una gran corrupción. Y resolvió que el dinero que se iba a destinar a pagar esa deuda debía ser destinado a crear fuentes de trabajo y atender la crisis social. Y eso fue lo que permitió a la Argentina enfrentar y salir de la crisis tal vez más grande que ha tenido en mucho tiempo nuestro país. Nosotros, el Partido Comunista Revolucionario, hemos participado desde el inicio del movimiento de lucha contra la deuda externa ilegítima y hemos planteado que hay que suspender el pago y hay que investigar esa deuda para ver qué deuda es legítima y qué deuda es ilegítima, como decidió el juez Ballestero en su fallo que envió a la Cámara de Diputados para ser tratado y nunca se trató. Porque una cosa es pagar la deuda que tenemos con el gobierno de Bolivia por la venta de gas que nos hace, y otra cosa es, como ha sucedido aquí, que el gobierno se hizo cargo de las deudas que tenían empresas privadas como Aluar, Ford, Bridas y otras, con sus casas matrices y con empresas en el extranjero, y los argentinos somos los que estamos pagando, el pueblo argentino los que estamos pagando esas deudas monstruosas de los grandes monopolios que trabajan en la Argentina. Hay que decir que los Kirchner están orgullosos de ser pagadores de la deuda, porque Cristina dijo somos pagadores seriales. Han pagado más de 190.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y ahora, después de pagar más de 190.000 millones de dólares, de haber hecho el arreglo con el Club de París, de haber hecho el arreglo con Repsol, la Argentina debe más de 240.000 millones de dólares, con lo cual la posición es muy difícil. Y la posición de la oposición parlamentaria y de la oposición política en general, salvo alguna honrosa excepción, es bastante desastrosa. Nosotros consideramos que todo el partido tiene que tomar la tarea de la lucha para el no pago de la deuda, para suspender el pago de la deuda, para que se investigue esta deuda, y que todas las zonas del partido y de la juventud tienen que tener iniciativas políticas permanentes en este terreno. Bueno, esto quería agregar sobre la situación económica que estamos atravesando y las tareas, porque de aquí sale, si se quiere, nuestra táctica política actual, que la podríamos resumir diciendo que nosotros tenemos que reforzar la lucha en todos los terrenos, como está haciendo el partido, en las empresas, en la universidad, en la calle, en los barrios, con la CCC, etcétera, hasta doblarle el brazo a la política de ajuste, de hambre, de entrega y de represión, porque actualmente se le agrega la represión del gobierno kirchnerista. Y junto con esto tenemos que reagrupar a las fuerzas populares en un gran frente popular que nos permita también trasladar a la lucha electoral que se ha abierto en estos días y que va a cubrir todo el próximo periodo, nos permita también dar batalla en ese frente, pese a que está claro de que vivimos una situación muy inestable y pueden haber situaciones que hoy día son difíciles de prever, sobre los que ya está advirtiendo Cristina, que uno no sabe si está advirtiendo de una situación peligrosa para su gobierno o está advirtiendo de un autogolpe que ellos están preparando ante la posibilidad de que la situación económica y social se agrave y en la línea de represión que están siguiendo den un paso más adelante
y vayan a medidas más graves. Yo no les arriendo la ganancia si lo hacen, porque el pueblo argentino ha demostrado muchas veces, y lo va a volver a demostrar si es necesario, que es capaz de enfrentar a sus enemigos en el terreno en el que sea necesario. Una discusión que se dio en el Comité Central fue cómo se valora el paro que se acaba de realizar, porque nosotros veníamos del parazo de abril, lo que se llamó el parazo, ese gran paro nacional que fue el paro de abril, que fue un paro que tuvo el motor de la gran huelga docente, que después que Cristina había dicho que no iba a dar un aumento de más del 25%, terminó en general ganando sumas mucho mayores en los convenios que se firmaron en la mayoría de las provincias. Nosotros sobre el paro este último, en primer lugar, tenemos en consideración que nosotros planteamos después del paro de abril, con el silencio de algunos dirigentes que participaron en ese paro, de la CGT, de la CTA, etc., nosotros planteamos que había que ir a una gran jornada de lucha. Una jornada de 36 horas con movilización, planteamos. Hubo una gran lucha en la CTA en la que participamos, que dirige Micheli, con la línea trotskista, que trató de impedir de que esta movilización se realizara convocada y apoyada por la multisectorial que hemos conformado, donde participan organizaciones como la Federación Agraria Argentina, la Federación Universitaria Argentina y organizaciones políticas de distinto tono, y nosotros rompimos esa maniobra trotskista y logramos que el día previo al paro se realizara una movilización, se realizaran piquetes que cortaron la ruta y después se movilizaron al centro hasta llegar al Congreso y realizar un gran acto que se hizo en el Congreso, donde habló nuestro compañero Juan Carlos Alderete. Esta también fue la razón por la que Juan Carlos Alderete, en su discurso, dio tanta importancia a la defensa de esta multisectorial, que va a ser muy importante para las luchas que se avecinan. Es decir, que el paro fue en definitiva multisectorial y fue activo. Y muy importante, los piquetes del día 27 y los del día 28, donde se realizaron algunos piquetes muy importantes, como el de la Panamericana, en los que nosotros participamos. Por otro lado, la huelga fue muy importante en algunos gremios, fue muy importante en los petroleros, fue muy importante en los portuarios. Hay que tener en cuenta que se paró el puerto de Bahía Blanca, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, que son los tres, San Lorenzo, ¿no? Los tres puertos principales de la Argentina. El paro de los bancarios, que vienen realizando una lucha muy importante, primero en solidaridad contra el despido de algunos empleados bancarios en Tucumán, y posteriormente incorporaron la lucha contra el impuesto a las ganancias para liquidar ese impuesto desastroso en el que basa gran parte de su recaudación al Estado, y que en realidad es un impuesto al salario. Los bancarios realizaron también un paro que fue total. Fue total el paro de los camioneros, fue total el paro de la alimentación, que el gremio decidió parar, por eso paró Kraft, pararon las principales empresas de la alimentación en Córdoba y en otros lugares. Y fue importante también, en general, el paro de la industria automotriz, porque la mayoría de las empresas automotrices no trabajaron. Por el otro lado, hubo lugares como Quilmes, donde el paro docente fue total, y hubo lugares como algunas municipalidades de la zona sur de Buenos Aires, donde el paro de los municipales también fue total, ¿no es cierto? Es decir, que fue importante el paro de Luz y Fuerza, tanto en Córdoba como en Mar del Plata. Es decir, que el paro fue desparejo. En algunos gremios tuvo gran relevancia, fue muy grande,
y en algunas ciudades donde esos gremios tienen mucho peso, el paro se hizo notar en forma muy notoria. Y hubo lugares donde tuvo menos repercusión, en algunas provincias del interior y en otras no. Ahora hemos realizado con posterioridad al paro la movilización del jueves 11 desde Liniers a tribunales, que fue también muy importante porque participaron varios miles, se movilizaron allí. Quiere decir que en estos días tenemos por un lado luchas muy grandes porque se están abriendo luchas por todos lados como resultado del cierre de empresas, algunas de ellas muy importantes como la de Enfer, que ha tenido la política que nosotros consideramos correcta de fábrica que cierra, fábrica que se ocupa y fábrica que se pone en producción, y que por el otro lado tuvo un enfrentamiento exitoso con las fuerzas represivas a las que hizo huir. Es decir, primero, en el primer enfrentamiento, el primer día que salen a la ruta, las fuerzas represivas logran detener a uno de los principales dirigentes de la lucha. Al segundo día sale, movilizado por la comisión interna, los obreros de Enfer, provistos de cajas así de bulones, y ponen en fuga a las fuerzas represivas que querían enfrentar a los obreros. Creo que han dado un buen ejemplo de cómo hay que librar la batalla. Y junto con esto tenemos las tareas que nos plantea obligatoriamente el hecho de estar ante elecciones próximas. En algunas provincias las elecciones ya se realizan en las próximas semanas, ¿no es cierto? Y hemos realizado un acuerdo con Unidad Popular que dirige el compañero de Genaro, y al que se han incorporado posteriormente otra cantidad de otras fuerzas que vienen del Frente del Sur, de Proyecto Sur de Pino Solana, fuerzas que vienen de otras organizaciones y que que ya están realizando actualmente actos con perspectivas muy importantes, como el que se va a realizar el día 19 en Tucumán, un acto unitario donde va a hablar de Genaro, va a hablar Alderete, va a hablar Parajón y van a hablar otros dirigentes de la provincia, y que promete ser un acto muy importante. El 9 de octubre vamos a un acto importante también de la unidad en Salta, y el día 16 de octubre vamos a un acto para lanzar al Partido del Trabajo y del Pueblo en la capital federal. Quiero decir que se informó en el Central que se han cumplimentado todos los trámites para la personería del PTP nacionalmente. La jueza Servina de Cubría elevó a la Fiscalía todos los elementos para que la Fiscalía opine. La Fiscalía los aprobó, los devolvió aprobados, y estamos esperando de un momento a otro la personería nacional por el juzgado de la Servina de Cubría. Junto con eso, hemos tenido la noticia muy buena de que la provincia de Tucumán también logró reunir el conjunto de fichas necesarias para tener la personería, y que la provincia de Salta, junto a la personería nacional, acaba de obtener en estos días la personería provincial. Importante porque las elecciones se han adelantado en la provincia de Salta, y esto nos permite, con un frente que ya se ha constituido en Salta, nos posibilita tener allí una participación importante. Porque, ¿qué es lo que demostraron las elecciones últimas? Con el avance de algunos frentes que formamos nosotros, pero sobre todo con la cantidad de votos que sacaron las fuerzas del FIT,
que redondearon 1.400.000 votos. Esos votos demuestran que hay una parte importante de la masa que quiere golpear por izquierda al gobierno de Kirchner y no por derecha, no con Scioli, Massa, Macri, etcétera, sino por izquierda. Tanto es así que, habiendo ganado el FIT las elecciones en la ciudad de Salta, una semana después sus afiliados fueron derrotados en las elecciones en la Facultad de Filosofía por los compañeros de la CEPA. Es decir, de que nosotros podemos dar una muy buena batalla por izquierda en este Frente Popular que hemos constituido y que vamos a ampliar en los próximos días. Y el 11, 12 y 13 de octubre vamos al Encuentro Nacional de Mujeres. Miles de compañeras se están movilizando para garantizar un encuentro en el que se esperan participen cerca de 20.000 mujeres. Una gran iniciativa que ha pasado a tener repercusión mundial y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este encuentro, el 29 encuentro, termine exitosamente como todos los anteriores y represente un paso adelante en el movimiento de las mujeres en defensa de su género, etc. Y también en los próximos días, el día 26 de septiembre, vamos a realizar en Quilmes a las 18 horas en el Galpón, en lo que llaman el Galpón en Quilmes, vamos a realizar nuestro homenaje al compañero Jorge Suárez, que nosotros conocíamos como Juan Carlos o Cacho, un compañero muy querido por todos nosotros, que era el compañero que estaba permanentemente en nuestro local central y que vamos a realizarle un homenaje porque ha fallecido. Entonces, y para completar, digamos, esto lo completamos el 6 de noviembre con el gran acto de la corriente clasista y combativa que conmemora 20 años de su fundación. Es decir, que tenemos una agenda movida, tenemos iniciativas de todo tipo y que todas estas iniciativas, estas luchas y este trabajo tiene que ayudarnos a incorporar a miles de nuevos afiliados al Partido Comunista Revolucionario, porque precisamos que este partido, el Partido Comunista Revolucionario, crezca y multiplique por miles sus filas.